Nos vamos a ir en directo hasta León para hablar con el periodista de ileón.com, Antonio Vega. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para conocer algunas de las claves sobre este personaje, sobre Lucio Vallejo. ¿Quién es? Cuéntanos. Bueno, pues sin duda estamos hablando de que una de las personas que ha tenido más poder durante los últimos años en Astorga y comarca. No hay que olvidar que fue desde 1991 hasta el año 2011 el ecónomo de la diócesis de Astorga, la mano derecha de los obispos, quien manejaba los dineros en la que probablemente es una de las principales empresas de Astorga, tanto por el número de, por decirlo así, empleados, como por el número de dinero que manejaba, ¿no? Fue el responsable de las finanzas de la diócesis de Astorga, con bastante éxito y también con polémicas. En el año 2001, con el escándalo Gescartera, que costó más de 20.000 millones de las antiguas pesetas, la diócesis de Astorga se vio pillada en ese escándalo, perdió más de 300.000 euros que serían a día de hoy, y hubo mucha polémica en ese momento porque precisamente el encargado de aquellas finanzas, de esas inversiones peligrosas, era Lucio Ángel Vallejo. Antonio, le llamaban el broker de la sotana, hasta ese punto. Pues sí, porque cabe destacar que el uso de instrumentos financieros bastante complicados como son las polémicas SICAV, ¿no? Esas sociedades que cotizan al 1% habituales en instrumento, es un instrumento habitual que usan los ricos para hacer una pequeña tributación financiera, y en el año 1999 constituyó una a nombre de la diócesis de Astorga, aunque parece ser, según fuentes de la diócesis de Astorga, que a día de hoy no tendrían ningún en activo. Llegó a tener un capital de más de 7 millones de euros. Eso y otros instrumentos en los que invertía a través de esa SICAV pues serían bastante polémicos e irían en contradicción con los principios financieros que el propio Papa Francisco está intentando aplicar ahora a la Iglesia Católica. Hemos visto, y lo estamos viendo ahora mismo detrás de ti, esa construcción, esa casa. ¿Cómo eran las relaciones del señor Vallejo con los constructores de la zona? Bueno, hay que entender efectivamente que hablamos de un personaje de una importancia muy grande en una ciudad como Astorga, ¿no? La diócesis de Astorga, que tiene aquí su capital y abarca parte de 3 provincias, de Orense, de Zamora y de León, es una diócesis de las más antiguas de España, también de las más grandes, y tiene muchísimas propiedades y también muchísimos fondos. De ahí viene, de hecho, es principal, probablemente sea el principal dueño de terrenos en la propia ciudad de Astorga. De ahí viene esa relación que podría haber tenido con los diferentes constructores. Uno de los principales diseñaron y construyeron esta casa. En su momento fue polémica, tanto por el coste que él reconoció que se había producido, esos 44.000 euros, aunque diversas fuentes hablan de que solo el terreno tendría un valor aproximado, y también por las relaciones de simbiosis que se generaban entre los contratistas a través de las obras que ha ido haciendo la diócesis de Astorga, restaurando centenares de iglesias y de edificios que tiene a lo largo de estas 3 provincias. ¿Estaría hablando entonces de supuestos favores? Bueno, son sospechas que nunca se han llegado a confirmar, pero sí que es cierto que el poder económico que tenía Lucio Vallejo a la hora de adjudicar obras por sí mismo, por las propias obras que emanaba la diócesis de Astorga, o incluso en la adjudicación de solares o edificios en el propio Astorga que han tenido otros usos distintos a los que tenían en manos de la Iglesia, como la conversión, por ejemplo, de algunos conventos en hoteles. Nos comentaba nuestra compañera que Vallejo ha estado viviendo en esa casa hasta hace nada, hasta hace muy poquitos años. Ahora mismo, ¿de quién es? ¿Sigue siendo propiedad suya? Sí, según los vecinos y diversas fuentes que hemos consultado, seguiría siendo de su propiedad. Es una casa ubicada a escasos kilómetros de la ciudad Maragata, y esta casa, que es una casa pequeña, pero sin lugar a dudas con un diseño muy avanzado, de hecho por eso recibió un premio en el año 2007, un premio de arquitectura bastante destacado, seguiría siendo de su propiedad, aunque desde que se trasladó en el año 2011 a Roma para ocuparse de otros asuntos, no se le habría visto demasiado por aquí. Tú lo has dicho, de Astorga a Roma. ¿Cómo se hace esa evolución? ¿Cómo consigue ascender? Bueno, evidentemente él, pese al tropiezo con Gescartera, poseía una labor importante económica en la diócesis de Astorga y una gestión muy buena que fue recompensada en el año 2011 cuando él se hizo cargo de las finanzas de las Jornadas Mundiales de la Juventud celebradas en Madrid. Eso fue, digamos, su primer peldaño hacia el éxito y la curia eclesial. A partir de ahí, en el año 2013, fue nombrado miembro de la COSEA, que fue un organismo que creó el Papa Francisco para reformar precisamente las estructuras económicas y financieras del Vaticano, incluyendo el polémico Banco Vaticano, el IOR.
Él formó parte de esa comisión. Él incluso llegó a anunciar después, en un encuentro que hubo de varios leoneses en Roma, que iba a ser nombrado número 2 de la Prefectura de Asuntos Económicos del Vaticano, aunque nunca se hizo ese nombramiento. A partir de ahí, después, la COSEA terminó sus actuaciones y fue disuelta, y él, en cambio, permaneció en Roma trabajando allí en asuntos económicos del Vaticano hasta ahora que ha sido detenido, acusado de graves delitos como es la divulgación de secretos económicos de la institución. Antonio Vega, muchas gracias por ese perfil, por esas claves sobre este personaje. Muchas gracias.